Bueno, buenas tardes, profesora. En el siguiente video vamos a analizar el video que usted nos envió sobre niveles y registro del habla. Vamos a hacer un análisis de esto y aparte vamos a hablar de los registros y de los niveles de hablas como tal. En el video la hablante ocupa un nivel de habla culto con un registro culto formal. El tono utilizado es un tono informativo. El tipo de emisor del video es alguien especializado en el área en que se desarrolla y el destinatario es cualquier persona que vea el video y tenga acceso a él. Puede ser un estudiante, alguien a quien le interese el tema sobre los registros de habla, por lo tanto no hay un destinatario fijo del video. Existen 4 registros del habla, los cuales son culto formal, culto informal, inculto formal e inculto informal. El registro culto formal se caracteriza por ser una precisión léxica, no abreviar palabras, se ciña a las normas gramaticales, el uso de oraciones complejas, discurso fluido y continuo, control del lenguaje no verbal. Un ejemplo sería cuando un carabinero va juzgado a declarar sobre algún imputado. El registro culto informal se caracteriza por ser espontáneo, muy expresivo, omisión de fonemas, presencia de muletillas, vocabulario limitado, sencillez en el orden sintáctico y ocupa muchos recursos retóricos. Un ejemplo de esto sería dos abogados conversando en un bar. El registro inculto informal se caracteriza por escasez de recursos lingüísticos, mal uso de las palabras, como por ejemplo déntrate, es tijeras, arvejas, empréstame, falta de recursos léxicos, dicción defectuosa y vacilaciones. Un ejemplo de esto sería dos obreros hablando con el ingeniero en construcción. El registro inculto informal se caracteriza por ser espontáneo, uso excesivo de la función expresiva y la gestualización, gran pobreza léxica, el mal uso de las palabras sin nexos, uso indiscriminado de las cropolalias. Un ejemplo sería un grupo de adolescentes conversando en una fiesta. Los niveles del habla dependen de la formación sociocultural del hablante y de la situación en que se producen. Las clasificaciones de los niveles del habla según la situación son formal e informal, y los niveles del habla según niveles socioculturales son culto, y existen dentro de esta unas subcategorías que son de nivel culto, nivel común y nivel popular. Además existe el coloquial y el vulgar marginal. Nivel del habla según la situación. Formal. Se refiere al lenguaje utilizado en situaciones formales que requieren de un protocolo en su forma. Así, es importante una correcta pronunciación, un adecuado vocabulario y estructuración de las oraciones. Se omiten las muletillas, los vulgarismos, los modismos y las jergas. En el informal, el lenguaje utilizado es en situaciones informales, directamente relacionado con la familia y amigos. Es cotidiano, espontáneo, cercano y expresivo. Se utilizan muletillas, diminutivos, expresiones afectivas y modismos. Los niveles del habla según los niveles socioculturales. Existe el culto, sistema del habla empleado por personas cultivadas o con ciertos grados académicos, y es por esta razón que aquí se incluyen a niveles científicos y literarios. Dentro de esta categoría de lenguaje culto podemos hacer una distinción entre rangos según el nivel de cultura. Y está el nivel culto, que es una alta formación cultural. Está el nivel común, que se refiere a lo cotidiano, lo coloquial, lo estándar. Es la forma correcta del idioma que permite la comunicación entre los hablantes del mismo. Y el nivel popular es escaso conocimiento cultural, vocabulario sencillo pero no vulgar. Algunos de los rasgos son la buena expresividad fónica, la ausencia total de vulgarismos,
La construcción de las frases es correcta y ordenada. Tiene un nivel léxico alto y escoge términos idóneos. En ningún caso los gestos sustituyen a la expresión hablada. El coloquial surge de manera espontánea en una conversación. La espontaneidad es imprescindible para explicar el subjetismo. El registro coloquial es contundente e incluso se usan cropolalias. La fonética tiende a la relajación, de modo que hablar sea más fácil para los interlocutores. La sintaxis es menos cuidada que en la lengua escrita y a menudo las frases no las acabamos. Se titubea mucho y la contradicción es parte de sus características. El léxico es muy impreciso, abundan las muletillas, frases hechas o simples, abundan los diminutivos y aumentativos, así como las comparaciones, exageraciones y las ironías. Algunos rasgos son poner en primer lugar los conceptos que se quieren destacar y subrayarlos con la entonación y gestos. 10 años te estuve esperando. La entonación ayuda a expresar el significado del mensaje. Tengo mucho frío. Vulgar y marginal. Escaso y pobre vocabulario, que se reemplaza por gestos y palabras groseras. Se utilizan muchas muletillas, repetición de términos poco apropiados para la situación, abundancia de vulgarismos y expresiones defectuosas, inversión de orden de los pronombres, uso de expresiones locales y regionales, e incluso barbarismos, falta de educación y contacto con la lengua estándar. Es empleado por gente de escasa o nula cultura. Podemos encontrar errores fonéticos, sintácticos, léxicos propios del lenguaje vulgar. Algunas de sus características son: no sigue las normas lingüísticas, mal uso de algunas formas verbales, especialmente la S en la segunda persona del singular, cantastes, jugastes, molestastes, entre otras. Uso de apodos a los nombres de las personas, excesivas referencias tomadas del refraneo con mayor o menor propiedad, es decir, abuso de frases y fórmulas hechas. Uy, si el río suena es porque piedras traes, no vengas con esas cosas. Para finalizar, podemos destacar y concluir que las variantes del lenguaje son importantes para el tipo de contexto en el que nos encontramos y que puede existir una comunicación efectiva. No podemos hablar con niños pequeños en un idioma culto formal, ya que ellos no podrían comprender las palabras, ya que no conocen su significado o son muy especializadas para ello. Como tampoco podríamos hablar con una persona que posee un nivel cultural diferente al de nosotros, ya que tampoco ellos nos entenderían, o viceversa, claramente. Es importante conocer y aplicar de manera correcta según el contexto en cual nos encontremos los registros y los niveles del habla. Este sería mi trabajo, profesora. Espero que tenga una buena tarde.